Muchas gracias. Excelentísimo Monseñor don Rosendo Huesca Pacheco, arzobispo de Huelva, excelentísimo señor cardenal Marc Ouellet, arzobispo de Quebec y primado del Canadá, reverendo padre José Manuel Pereda Crespo, fundador de los Siervos de Jesús y de las Virgo Fidelis, reverenda madre Rebeca Soto Luna, superiora general de las hermanas Virgo Fidelis, reverendo padre Francisco Javier Almanza Terrazas, superior general de los Siervos de Jesús, sacerdotes, religiosas, hermanos y hermanas todos. ¿Quién es Adrián Fonspire? Nos embarcamos en este momento en una reflexión que necesariamente será precipitada, porque su personalidad desborda, como lo verán, no solamente en esta introducción, sino en todo lo que hagamos durante este par de días, cualquier clase, cualquier posibilidad de sistematización. Permítanme leer entonces las líneas preparadas. Habiéndose cumplido el pasado 17 de septiembre 40 años de la muerte de Adrián Fonspire, y con el deseo de aprovechar este aniversario para reflexionar sobre su vida y su misión, presentamos las siguientes líneas necesariamente breves y esquemáticas sobre una personalidad que con toda seguridad tiene y tendrá mucho que decir a la Iglesia. Considero que en el contexto latinoamericano, a poco tiempo de la celebración de la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, cuyo lema fue discípulos y misioneros de Cristo para que nuestros pueblos en él tengan vida, la ocasión de este congreso sobre la vida y la misión de esta mujer adquiere particular relevancia. En efecto, como lo trataremos de explicitar a continuación, su existencia entera fue el ejercicio de un discipulado en el cual el maestro siempre tuvo la iniciativa y ella, como oyente fiel, fue configurando su vida progresivamente en el misterio del seguimiento y de la misión hasta identificarlos en su vida toda. Para ofrecer una visión de conjunto de esta personalidad extraordinaria, dentro de los límites en los que se circunscribe este aporte, presentaremos dos momentos, antes y después de su conversión al catolicismo. La presentaremos, como la llama el padre von Balthasar, como destacada mujer de nuestros tiempos, esposa, madre, médico y sobre todo teóloga contemplativa de máxima precisión, intensidad y profundidad espiritual. Primero, desde su nacimiento hasta su conversión. Adrián Fonspire nació en La Chaux-de-Fonds, un poblado situado a 1000 metros de altura en los montes Jura, en Suiza, el 20 de septiembre de 1902, de una familia protestante conformada por Theodor Fonspire, médico, Lord Girard y 4 hijos. Su padre pertenecía a una de las familias más tradicionales de Basilea, entre cuyos miembros se cuentan no pocos artistas y editores. Su madre provenía de una familia de joyeros y relojeros de Génova y Nuremberg, y Adrián tuvo 3 hermanos: Ellen, la mayor, Wilhelm, un médico, y Theodor, que fue ejecutivo de finanzas. Su relación con su madre, es bueno afirmarlo desde el principio, fue conflictiva, lo que no ocurrió con su padre, a quien gustosamente acompañaba en sus visitas a sus pacientes y a quien quería imitar. Durante su más tierna infancia, ella experimenta la conducción misteriosa de un emisario celestial, al cual ella simplemente llamaba el ángel, quien le enseñaba a orar como se debe, quien le comunica lo que es bueno y se debe hacer, lo que es malo o no es bueno y se debe evitar. Y desde pequeña tuvo un gusto particular por el silencio. Encontraba refugio predilecto en la casa de su abuela, una villa en las afueras de la ciudad llamada Letiller, a la cual acudía la familia con frecuencia para pasar tardes enteras. Allí experimentaba respeto y comprensión. En sus notas autobiográficas afirma: fue en casa de la abuela donde aprendí desde pequeñita
el recogimiento y el silencio. ¿Cuántas veces, apenas estaba entrando a su casa, le daba un beso y le pedía: ¿me puedo quedar callada, abuelita? A lo cual ella siempre respondía que sí. Y mientras ella estaba sola, yo me instalaba frente a una ventana y hacía mil cosas, o nada. Y continuaba. A veces me pasaba horas enteras con la nariz pegada a la ventana, viendo nevar. La nieve caía con gravedad y hacía más perceptible el silencio. Venía directamente del cielo y traía por eso consigo un misterio inexplicable. Entonces yo le pedía a la abuelita: cuéntame más cosas del cielo. Ella me respondía: ¿por qué más? Y yo le decía: pues porque la nieve ya viene de allá y parece decir que allá todo es blanco. Entonces la abuelita me contaba historias del cielo, pero también me contaba cosas que ella recordaba de su infancia y cuentos de molinos y de bosques encantados. A los 6 años, en la tarde del 24 de diciembre, fecha en que su familia siempre celebró la Navidad, mientras iba de camino hacia la casa de unas señoritas Gosse con su tía Jean, tuvo un asombroso encuentro con San Ignacio. Adrienne, por un momento, se separó de su tía para tomar por diversión un atajo empinado que conducía a la misma parte donde iban. Entonces se cruzó con un hombre pobre que la tomó de la mano y le preguntó si quería irse con él. Ella dijo que no, porque no era lo debido, pero luego quedó varios días con la impresión de que hubiera debido decir que sí. Años después, en numerosas visiones, reconoció que este hombre era Ignacio. Desde muy pequeña se distinguió por ser magnífica estudiante, llena de entusiasmo por aprender. Solo tenía dificultades con la clase de religión, porque no la satisfacían las explicaciones que recibía. Siempre quedaba con la sensación de vaciedad, y ella decía a sus profesores con insistencia: Dios es diferente, Él no es así. Sentía que le ocultaba una parte de la verdad, y tan fuertemente le acompañó esta sensación que al comienzo de la escuela secundaria llegó a presentar un trabajo con el título Los prejuicios, en el que reprochaba al profesor de religión por no querer presentar otras religiones, entre las cuales ella estaba interesada en el catolicismo, y lo acusaba de cubrir los ojos a los estudiantes. En alguna ocasión se le solicitó reemplazar a una de las catequistas en la escuela dominical, y fue tan evidente su alegría y competencia que esto se volvió consuetudinario. Sin embargo, poco a poco comenzó a sentir que las cosas no estaban del todo bien. Sentía aprecio por los niños, pero había perdido la alegría de enseñarles las historias del Nuevo Testamento. Esta experiencia la confundía hasta cuando una tarde, relata ella misma, lo comprendí. A todas estas historias les estaba haciendo falta la madre. Eran en cierto modo huérfanas. Y a partir del domingo siguiente ya no volvió a enseñarlas. Siguió asistiendo a la escuela dominical con un dolor que ella misma no se pudo explicar sino años más tarde. Era como si nadie más experimentara esa carencia. Durante las vacaciones iban a la Valdau, el gran hospital psiquiátrico cantonal cerca de Berna, cuyo director era el profesor Wilhelm von Sparer, tío de Adrienne, que ella llamaba el tío Billy, y cuya administradora de casa era la tía Jean, hermana del doctor. En ese lugar, con enormes jardines, había mucho entretenimiento. Allá, muy pronto, Adrienne, a quien llamaban Titi, comenzó a mostrar también sus habilidades con los pacientes. Su tío se dio cuenta que ella lograba calmar a los más nerviosos y animar a los depresivos. Ella recuerda que a veces le permitían incluso acercarse a las enfermas agitadas que eran sus preferidas. Lo dice de esta manera: me ponía cerca de la que me parecía más nerviosa. Poco a poco lograba darle la mano y acariciaba la suya como se acaricia la de una amiga, y ella se calmaba y hasta se quedaba dormida. Y su tío, por su parte,
no dudaba en enviar a Didi con su muñeca donde los pacientes, puesto que ella nunca manifestó el más leve temor, ni siquiera de los más perturbados. También experimentaba en el secreto de su corazón fuertes deseos de compartir el sufrimiento de los enfermos, y en su oración exploró formas de llegar a lograr esta solidaridad, incluso ofreciéndose al Señor con ese propósito. Cuando llegó el momento de terminar sus estudios básicos, Adrián manifestó su deseo de continuar con los secundarios, con el propósito de hacer realidad algún día su sueño de ser médico como su padre. En contra de los deseos de su madre, quien pensaba que las mujeres no podían ser médicos, su padre le permitió matricularse en la escuela secundaria, el gimnasio, y una vez allí demostró gran entusiasmo por todas las materias. Se destacó por su inteligencia y por su simpatía. Pero 2 años después, su madre logró sacarla del gimnasio y la matriculó en la Escuela Superior Femenina. Allí pasó un año verdaderamente infeliz, pero encontró a una de sus mejores amigas, Marlene Gallet, con quien frecuentemente se entretenía en conversaciones sobre Dios y sobre una vida de total entrega. Se dedicaron a coser y a tejer para los pobres con tanta constancia y energía que parecía que se estuvieran ganando la vida con ella. Y fue Marlene quien le dijo alguna vez que la única cosa que le quedaba bien a ella era meterse a un convento. Adrián no lo entendió entonces porque ni siquiera sabía lo que era un convento. Pero una noche su papá la sorprendió en su escritorio, casi congelándose, estudiando el vocabulario griego como preparación para volver al gimnasio. Viendo su determinación, él la examinó en el acto y le dio permiso para regresar. Su retorno fue aclamado con simpatía por todos los compañeros del curso. Su ánimo encantador, su imbatible sentido del humor y su juicio incorruptible en materias de ética y religión la hicieron libre en su clase. Cuando tenía 15 años, en la madrugada de un día de noviembre de 1917, tuvo una aparición de María rodeada de ángeles y santos, entre los cuales reconoció a Ignacio. Ella relató el acontecimiento de esta manera. Estaba apenas aclarando el día, cuando una luz dorada llenó toda la pared encima de mi cama y me despertó. Y vi, como en un cuadro, a la Santa Virgen rodeada de varios personajes que permanecían un poco en el fondo, mientras que ella ciertamente destacaba al frente. También había algunos ángeles, entre los cuales había unos tan grandes como ella, mientras que otros eran como niños pequeñitos. Era como un cuadro, y sin embargo la Santa Virgen estaba realmente viva en el cielo, y los ángeles se movían junto a ella. Creo que esto duró bastante tiempo. Yo miraba como en una oración sin palabras y me sentía maravillado. Nunca había visto algo tan bello. Al comienzo toda la luz era como de oro muy vivo, pero fue palideciendo poco a poco, y mientras esto ocurría, el rostro y las manos de la Santa Virgen se veían con mayor nitidez. No tuve el menor temor, sino que me sentí llena de una alegría nueva, intensa y muy dulce. En ningún momento tuve la impresión de que hubiera allí algo de irreal. Adriana se quedó luego arrodillada al lado de su cama hasta cuando llegó la hora de salir para el colegio. Toda su visión posterior tendría un profundo carácter mariano. A partir de esta experiencia, Adrián quedó con una pequeña herida bajo su seno izquierdo, sobre el corazón, y aunque ella nunca le dedicó a esta herida mucha reflexión, siempre supo que era un signo de que ella físicamente pertenecía al Señor. Poco después de la Navidad, un día en que ella pudo acompañar a su papá en la visita a los pacientes, supo que él moriría pronto. Habían regresado a casa y ella por alguna razón no lograba hacer sus tareas en su cuarto. Entonces fue a estudiar en el escritorio de su papá
y mientras repetía los verbos griegos, de un golpe le vino a la mente: pronto esta mesa no será más de mi padre, porque él habrá muerto y yo no sabré cargar con la responsabilidad demasiado pesada que me va a corresponder. Esto la llenó de temor, pero evitó decírselo a su padre para que él no se asustara. Y pocas semanas después, el 9 de febrero, su padre falleció de una perforación estomacal que ella luego supo que había podido tratarse a tiempo. Todo el ritual de los funerales fue otra experiencia del vacío del ceremonial protestante, y la cantidad de gente que pasó por su casa en aquella ocasión empeoraba las cosas. Había que atenderlos durante todo el día, de tal manera que en aquella ocasión solo le quedaron las noches para llorar. Ella recuerda así su último diálogo con él, el viernes anterior a su muerte. Esa noche entré a hurtadillas en la habitación de papá. Él me dijo con voz muy alterada: buenas noches, pequeñita mía. Creo que en ningún momento de la jornada, ni en ese instante, sentía que él se iba a morir. Y sin embargo le dije: gracias por todo, papá. Y él me respondió: gracias por todo, pequeñita mía. Para ti la vida no es fácil, pero permanece tal y como eres. Y una vez más me dijo muy suavemente: gracias por todo. Esa noche no fui capaz de quedarme acostada. Me arrodillé al borde de mi cama y oré por largo tiempo. Y cada vez que quería acostarme me volvía a levantar y volvía a arrodillarme a rezar. La muerte del doctor von Speyer fue crítica para toda la familia. La madre de Adrien pensó que el dinero no le alcanzaría para cubrir todos sus gastos y tomó entonces decisiones muy drásticas, como prescindir de la señora que atendía las labores de la casa. Sintió entonces Adrien que toda la responsabilidad de la familia recaía sobre ella y asumió, además de sus trabajos escolares, el cuidado total de la casa. Su madre le obligó a que asistiera también a un colegio comercial para que aprendiera a ganarse la vida. Corría el año de 1918. Y algunas fiebres y malestares que había sentido desde el invierno pasado comenzaron a desarrollarse hasta volverse una tuberculosis complicada que le afectó ambos pulmones. Fue entonces internada en el sanatorio de Langenbrück. En el verano, un médico le preguntó que si ella quería saber toda la verdad acerca de su enfermedad, y a su respuesta afirmativa, él le dijo que para jovencitas enfermas de los dos pulmones, quizá no habría una próxima primavera. Ella no terminó ni se desesperó. Oigámosla. Comencé entonces a pensar las cosas con una alegría nueva. Allá estarán papá y el buen Dios. Así que me pasé el resto del día en oración y hasta ofrecí a Dios mi muerte. Sin embargo, Adrien permaneció 3 meses enteros en ese centro. Cuando hacía mucho calor, la recostaban sobre una silla larga en un bosque que llegaba hasta el lugar. Ella, por su parte, se sentía casi totalmente sin fuerzas. Y viendo que su condición era estacionaria, se tomó la decisión de enviarla a las montañas, a donde quizá estaría mejor. Entre sus médicos estaba la prima Charlotte Olivier, quien la llevó a Lausanne. Ella y su esposo, también médico, pagarían su tratamiento allí. Allá llegó con fiebres recurrentes y gran malestar, y una espondilitis de la nuca la hizo sufrir aún más, pues la obligó a estar en una sola posición durante muchas semanas. Con frecuentes recaídas y un estado febril casi permanente, poco a poco empezó a sentirse mejorar y comenzó a leer. Sus compañeros de clase empezaron a enviarle material con la ilusión de que ella pudiera retomar los estudios algún día. Hacia la Navidad de ese año comenzó a levantarse un poco. Los meses en Lausanne fueron de intensa reflexión. Dice: yo buscaba a Dios
parecía que no encontraba más que silencio. La Navidad misma llegó con la sensación de una terrible soledad, pero en la noche de Navidad, al subir a su habitación, encontró la cama cubierta de regalos, los que ciertamente la animaron mucho. Esa experiencia pasiva de la caridad del prójimo que tanto la animó esa noche, la marcó profundamente. Dios había asumido para ella como una forma nueva. Él era también el Padre del amor del prójimo. Sin embargo, la sensación cada vez más clara era un Dios distinto del Dios recortado del protestantismo. Y mientras pensaba en la palabra recortado, cito aquí sus propias frases, sentía que era un término cierto. Había como un dualismo entre Dios y el protestantismo. Creo que ni por un segundo pensé en el catolicismo, pero casi de manera inconsciente hice esta promesa que, una vez hecha, me llenó de inquietud y confusión. Le prometí a Dios que seguiría el camino que Él me mostrara y que le sería obediente. E inmediatamente me vino a la mente la palabra recortado y le dije al buen Dios que le repetiría mi promesa y que trataría de no recortarla. Su madre la visitó solo una vez durante esa larga enfermedad que finalmente fueron 13 años. Durante este tiempo, Adrián tenía poco dinero y apenas lo necesario para vestir. Aplicó su tiempo a la lectura, en especial Dostoyevsky, aprendió el ruso. En cuanto pudo, trató de hacer varias cosas, acompañó un poco a las niñas del hogar de la Esperanza, fundado por su prima Charlotte, y en alguna ocasión tuvo una experiencia muy interesante. Entró para orar a la capilla católica de Leysan, y allá la lamparita del sagrario le habló claramente de la presencia del Señor, y supo entonces con imbatible certeza que en esa iglesia ella estaba en casa, tal y como otras personas se encontraban en casa en sus propias residencias. Al final de la primavera de 1920, durante un periodo de fiebres, un día en que fue examinada exhaustivamente por la prima Charlotte, quien, comillas, con cara de tristeza, me dijo que desde el otoño pasado yo no había progresado nada y que no tendría nunca la salud suficiente para llegar a ser médico, sin dejarme siquiera un espacio de reflexión, enseguida me preguntó: entonces, ¿a qué te vas a dedicar? A lo cual le respondí, también sin pensar mucho: me dedicaré como voluntaria al cuidado de los enfermos. Después de haber decidido esto, afirma bien, me pareció que la vida perdía su sentido para mí. De esta manera decidió ir a Saint-Lô, estudiar como voluntaria en una escuela de enfermería para diaconisas protestantes. Allí estuvo de septiembre a diciembre de ese año, dándose mucho que hacer. El conflicto continuo por la extrañeza de ese ambiente protestante y la fatiga por la mucha actividad la hicieron recaer en su enfermedad. Comenzó inclusive a causar cierta molestia entre las hermanas, que le advirtieron de su tos persistente y de la evidencia de su debilidad. Y entonces, en diciembre de 1920, volvió a su tratamiento, esta vez en La Valdava. Pasó días muy difíciles y bajo mucha observación y medicinas, pero como desde mayo de 1921, una reacción favorable la hizo sentirse verdaderamente convaleciente, con deseos de hacer lo que ya le había estado causando desazón. Y de esta manera se volvió a llenar de ilusiones. De nuevo la vieron los especialistas. Recomendaron que se quedara en ese lugar todavía unos meses. Ella comenzó entonces a hacer planes para volver al gimnasio y para seguir con su proyecto de estudiar medicina. En agosto de 1921 pudo dejar la Valdau y se fue a Basilea, donde se había establecido su madre. Una vez allí se presentó sola al gimnasio para mujeres, donde fue recibida en periodo de prueba por 6 semanas. Pero dio muestras de progreso tan evidentes que no solo superó la prueba, sino que en solo 1 año y medio logró graduarse con los demás.
Mientras tanto, tomó lecciones de piano, que le exigían por lo menos 3 horas diarias de práctica. La música se volvió para ella un camino hacia Dios, a quien veía cada vez más y más como diferente de lo que predicaba el protestantismo y como quien no parecía responder a sus turbulentas oraciones. Los conflictos con su madre no cedían y tuvieron un momento tan difícil que la obligaron incluso a pensar en si su vida tenía realmente sentido. Por un instante pensó hasta en arrojarse del puente del ferrocarril al río, pero se dio cuenta que no valía la pena morir cobardemente. Comenzó entonces a vivir como una extraña en su casa, y mientras tanto, en el gimnasio todos la valoraban y atendían su palabra y sus consejos. Se graduó finalmente con la firme decisión de estudiar medicina. Su madre seguía pensando que era mejor que trabajara, esta vez como secretaria de un banco para que tuviera ingresos estables. Sin embargo, Adriel no se dio, y eso enfureció tanto a su madre que dejó de hablarle por semanas y hasta les prohibió a los demás miembros de la familia que le hablaran. Pero ella buscó ayuda primero en su tío, quien se la negó, porque siendo médico quería evitarle las durezas de esa profesión. Entonces dio lecciones particulares para ganar el dinero que necesitaba. Dejó su música por falta de tiempo y por tener un sacrificio para ofrecerle al Señor por sus futuros pacientes. Y así desarrolló sus estudios. Vivió con intensidad esta etapa de su vida. Al principio tuvo grandes dificultades con algunas materias, pero luego, cuando ya pudo trabajar con los enfermos y cuando pudo dedicarse a hacer rondas nocturnas silenciosas, consolando a los que más sufrían y ayudando a preparar a la muerte a los agonizantes, lo disfrutó mucho. Su experiencia de Dios se enriqueció en el servicio al prójimo. En el verano de 1927, uno de sus primos le dio un regalo en dinero y ella pudo darse por primera vez unas verdaderas vacaciones. Se fue a San Bernardino, donde se encontró con varios conocidos de Basilea, entre los cuales estaba el doctor Evi, con su familia, Pellegrini, el artista, y un profesor universitario de historia, viudo, Émile Dur, decano de la Facultad de Historia de la Universidad de Basilea, quien tenía 2 hijos. Dur se enamoró rápidamente de Adrien y el grupo de amigos que estaba allí se propuso unirlos hasta el matrimonio. Aunque Adrien se sentía un poco molesta por su secreto, la pequeña llaga que le recordaba que ella pertenecía también físicamente al Señor, se rindió ante la presión del grupo y aceptó la propuesta de matrimonio de este buen hombre y sus hijos. En un primer momento, los aspectos físicos del matrimonio le resultaron preocupantes y un poco extraños, pero con los años llegó a amar tanto a su esposo que en 1934 su muerte repentina, de la cual tuvo previo conocimiento, como cuando la muerte de su padre la afectó de manera notabilísima. De nuevo se encontró a pocos pasos del suicidio. El profesor Merke, un amigo católico, la ayudó a superar esta crisis con mano fuerte y delicada. La pareja había vivido con toda armonía. Dur era la amabilidad misma, y en pareja frecuentemente hablaban de Dios. Él la acompañaba a orar en templos católicos siempre que podía. En 1936, 2 años después de enviudar, se casó de nuevo con un colaborador de Dur, Werner Gege, quien lo sucedió en la cátedra de Historia de la Universidad de Basilea. Segundo, desde su conversión hasta su muerte. A pesar de todos los prejuicios que había en el medio en que Adriel vivía contra el catolicismo, ella siempre se sintió atraída por la espiritualidad de la Iglesia Católica, y por eso de tiempo en tiempo había intentado ponerse en contacto con un sacerdote católico para que le introdujera más en el catolicismo y para expresar su deseo de convertirse. Pero sus intentos habían fallado. Eran los años previos a 1940. Ella oraba aún, pero se sentía profundamente decepcionada. Más aún, desde la muerte de Emil,
había descubierto que no podía decir con completa sinceridad la petición: hágase tu voluntad, del Padre Nuestro. Ella había dicho ciertamente que sí a la muerte de Emilio, y aún desde antes de que ocurriera, pero de alguna manera pensaba que ese sí le había sido arrancado a la fuerza y que ella no lo había dado a Dios con entera libertad. Por eso, a causa de su profundo sentido de la honestidad, dejó de decir el Padre Nuestro. Un ministro protestante que ella consultó le sugirió que hiciera otras oraciones en lugar de la oración dominical. Pero en todas las demás oraciones ella volvía a encontrar las palabras impronunciables. Alrededor del otoño de 1940, una persona conocida tanto de ella como del padre Hans von Balthasar les arregló un encuentro. El padre Balthasar era entonces capellán de estudiantes en Basilea, y Adrián regresaba del hospital convaleciente de un ataque al corazón. Oigamos los detalles de ese encuentro relatados por el mismo padre Balthasar. En una terraza sobre el Rin, comenzamos a hablar de los profetas católicos Claudel y Peguín, que yo estaba traduciendo. Entonces ella se armó de la fortaleza necesaria para decirme que quería ser católica, y llegamos muy pronto en nuestra conversación al tema de su oración. Cuando le mostré que la forma de decir hágase tu voluntad no significa que le ofrecemos a Dios lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos, sino más bien que le ofrecemos nuestra disponibilidad para dejar que lo que Él haga se realice en nuestras vidas y nos conduzca donde sea que Él quiera, como Él quiera. Fue como si de repente yo hubiese accionado el interruptor que con solo encenderse encendiera todas las luces de una estancia. Adrián fue como liberada de cadenas restrictivas y fue arrebatada en un verdadero torrente de oración, como si se hubiera roto una represa. Ella entendía inmediatamente todas las enseñanzas, como si hubiera estado por cuánto tiempo esperando oír exactamente aquello que yo le decía para afirmarlo. Recibió el bautismo en la solemnidad de Todos los Santos de 1940. Su conversión fue al principio mal recibida por su familia y por sus amigos. Sin embargo, con el correr del tiempo, estableció nuevas amistades, entre las cuales se destacan Romano Guardini, Hugo Rame, Eric Chivara, André Lubach, Reynold Schneider, Annette Gold, Gabriel Marcel y otros muy famosos. Y poco a poco, gracias a su extraordinaria amabilidad, a su alegría y a su generosidad, conquistó también a los que se le habían separado. Incluso su madre comenzó a visitarla con más frecuencia en el consultorio durante sus horas de trabajo. Adrián había rezado mucho para que llegara esta reconciliación. Desde 1931 hasta la mitad de la década de los 50, Adrián realizó una práctica médica poco usual. A veces atendía entre 60 y 80 pacientes por día. Su atención, además, era profesional y pastoral, porque logró incluir en sus consultas también la situación familiar del paciente, su vida moral en general, su dimensión religiosa. Y según las palabras que podemos citar, se salvaron matrimonios, se previnieron abortos por millares, se ofreció cuidado especial a madres solteras de sus hijos. Los pobres, que fueron la mayoría de sus pacientes, recibieron tratamiento gratuito. Inmediatamente después de su conversión, una verdadera catarata de gracias místicas fue derramada sobre Adrián, en lo que llegó a parecer una tormenta de favores del cielo que giraban en torno a ella en todas direcciones simultáneamente. De hecho, al poco tiempo, comillas, en una ocasión en la que conducía del trabajo de regreso a su casa, súbitamente frente al carro, frente al coche, vio una gran luz. Un peatón que pasaba también por allí saltó atemorizado y Adrián se detuvo. Entonces oyó una voz cercana que le dio la clave de todo lo que estaba por desatarse. Dieu vivra au ciel et sur la terre, le dijo en francés.
tú vas a vivir en el cielo y sobre la tierra. Este torrente de gracias se manifestó primero que todo en su vida de oración. Ella fue transportada más allá de toda oración vocal y de toda meditación racional sobre Dios y puesta en algo así como en un tiempo indefinido con una nueva comprensión, un nuevo amor y nuevos propósitos. Hubo también gracias de visión en las cuales su relación con María creció con tanta ternura y reverencia, pero a la vez con tan ingenua familiaridad que el padre Baltasar afirma: todas las historias que me contaba acerca de María estaban envueltas por una especie de aura de confidencialidad, algo así como por algo maravillosa e inconcebiblemente hermoso. Algo similar le ocurrió con Ignacio y luego con muchos santos. Los santos, a veces individualmente, a veces en grupos, venían a visitarla para introducirla en la vida del cielo. Santa Teresita, los apóstoles, muchos padres de la Iglesia y su muy amado cura de Ars desempeñaron un papel muy importante enseñándole experiencias del cielo. Por otra parte, le fueron dados también diversos carismas para su actividad como médico, como repentinas e inexplicables curaciones que alcanzaron a ser motivo de comentarios de toda la ciudad, pero especialmente de su familia. Sin embargo, esta clase de curaciones, con ellas, tuvo un punto final cuando, al pie del ataúd de un niño, cuya muerte producía infinito dolor a una de sus amigas, ella supo con exactitud que la oración intensa podría haber logrado una intervención extraordinaria de la omnipotencia divina para devolver la vida a la criatura, pero que había un camino aún mejor que consistía en renunciar al poder del milagro para someterse en silencio a la voluntad de Dios. Una gracia novedosa y particular que al principio le causó terror fue la participación en las experiencias de la pasión, incluido el sábado santo. Todo comenzó una noche de primavera de 1941, apenas unos meses después de su conversión. Un ángel que se le apareció al pie de la cama le decía con gravedad: ahora esto va a comenzar pronto. Y durante las noches siguientes le fue pedido un consentimiento ciego que se extendiera a todo lo que Dios pudiera pedir de ella. Y así comenzó la primera de esas pasiones que terminaban en la experiencia del sábado santo. No se trataba de una reedición de las escenas de la pasión como una visión de las escenas históricas, sino de una experiencia de los sufrimientos internos de Jesús en toda su plenitud y diversidad. Mapas, por así decirlo, mapas enteros de sufrimiento fueron ofrecidos precisamente allí, donde no había más que un espacio vacío o una vaga idea de lo que había ocurrido. Y alguien pudo describir con sus propias y penetrantes palabras lo que ella sentía durante el sufrimiento mismo o después de haberlo padecido. El padre Baltasar tomó nota estenográfica de todas esas experiencias y las publicó en un libro llamado Cruz e Infierno. Un año después de la Semana Santa, recibió los estigmas. Comenta el padre Baltasar que esto lo convenció a él de que los estigmas no eran siempre psicogénicos, puesto que al bien todo el asunto le creó tanta ansiedad y tanta perplejidad que era evidente que no tenía ningún rasgo psicótico. Ella creía que se le podrían notar y experimentaba verdadera vergüenza. Algunos vieron las llagas, que no eran grandes, y eso le causaba a ella humillación porque se sentía gran pecadora. Sin embargo, como respuesta a sus intensas peticiones en años posteriores, las llagas dejaron de ser tan visibles. Ocurría sobre todo a veces en los días de la pasión y a veces con dolores tan sensibles
que ella no podía creer, por ejemplo, que no se le viera correr la sangre de las espinas por la frente. Mientras tanto, desde 1943 comenzaron también las introducciones nocturnas al Evangelio de Juan, cuyos resultados fueron recogidos en dictado. En 1945, durante los ejercicios de fundación de la Comunidad San Juan, en esta taller sobre el lago Neuenberg, el diario del padre Baltasar refiere lo siguiente. Leo un largo extracto de uno de sus libros, porque parece que no se puede describir con otras palabras. En la noche del 9 de agosto, habiendo experimentado Adrián una ansiedad prolongada, me dijo, antes de una conferencia, estaban retiros, ¿no? Venga, por favor, a mi habitación inmediatamente termino. Fui entonces y la encontré muy confundida. Repetía continuamente, ya no la puedo sostener más. Le pedí que me contara todo lo que había ocurrido. Y ella lo hizo tan bien como pudo y le resultó bastante bien. Sin embargo, de vez en cuando se detenía y me preguntaba si eso tenía sentido o si yo creía que ella se estaba enloqueciendo. Me dijo que una tormenta terrible había iniciado de repente. Había habido relámpagos, truenos y luego un terremoto masivo. Después había seguido granizo. Ella se había asomado a la baranda para ver lo que estaba ocurriendo, pero ni siquiera se había mojado. Entonces se había dado cuenta de que ese temporal no era exterior ni natural. Estaba atrapada en una extraña tensión porque veía simultáneamente el firmamento terrestre, nocturno, calmado, y otro paisaje completamente agitado que experimentaba, pero interiormente. Y de repente, ella vio el cielo abierto en las palabras que siguen. Estoy leyendo al padre Baltasar en su diario, que él mismo dice, en las palabras que siguen empleo las palabras exactas que ella usó. Y al abrirse, vio una mujer. Era tan radiante que alguien cuyos ojos se habían hecho más débiles recientemente fue enceguecida. Aún después se quejaba de que le había quedado muy difícil ver más por el resplandor tan intenso. La mujer tenía 12 estrellas alrededor de su cabeza. Alguien las había contado. Ella dijo, estoy casi completamente cierta de que son 12. Ella está enteramente envuelta en fuego y de pie sobre un globo. Estaba encinta y gritando todo el tiempo. ¿No la oye usted como grita? ¿De verdad no la oye? Le pregunté, ¿sobre qué clase de globo está? Alguien estaba como en trance. Se puso de pie, se quitó un zapato y tanteó el suelo con su pie. Es la luna, dijo. Es ciertamente la luna. Luego vio aparecer un dragón. Era rojo y tenía 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas sobre sus cabezas. Le pregunté qué estaba pasando con el dragón. No lo sé, dijo. Está furioso, es todo. Y es muy poderoso. Es malo. Es el diablo. Luego ella miró alrededor. ¿Qué hacen esos recipientes con sangre allí? Y dígame, por favor, ¿qué tiene que ver Juan con todo esto? Él está presente aquí de alguna manera, pero no lo veo en la escena. Y de repente se dirigió a mí con mirada de terror. ¿Quién es esa mujer? ¿Es acaso la madre? Alguien se me acercó entonces y me extendió las manos. Le prometo obediencia, absoluta obediencia. Solo quiero ser un instrumento de Dios, pero esta mujer tiene que ser ayudada, ella tiene que ser sostenida. Y luego comenzó a explicarme cómo se ayuda a las mujeres durante la primera etapa del parto. Uno debe sostenerlas por la espalda con las manos firmemente para darles fuerzas, o por lo menos la sensación de fuerza. Y uno debe sostenerles los hombros simultáneamente. Me dijo que ella había hecho esto a menudo por largo tiempo en la sala de partos y que era un trabajo extenuante. Y dijo que ella tendría que hacer lo mismo por esa mujer ahora
y que ella ya no tenía fuerzas. ¿Qué tenía que hacerse? Todo le parecía muy difícil porque la visión era fragmentada, y le pregunté que por qué. Entonces dijo: todo parece tan inconexo, tan incoherente, la tormenta, el granizo, la mujer, la luz resplandeciente, la bestia roja, es muy estresante, destroza. ¿En verdad no oye usted los gritos? Enseguida abrí el Nuevo Testamento y le leí Apocalipsis 11:19 a 12:3. Ella se quedó de una pieza. ¿Qué es eso? Y le dije: Juan, pero esto ciertamente no lo hemos leído en los Evangelios. No, es el Apocalipsis. Dios mío, el Apocalipsis. Y un momento después continuó: yo nunca lo he leído. Una vez lo comencé hace años, pero no pasé del primer capítulo. Era demasiado vasto, demasiado incomprensible para mí. Pero, ¿y entonces quién es esa mujer? Y yo le dije: es María y la iglesia a la vez. Ella dijo: tiene razón, en verdad, ahora comprendo. María llora porque prevé la suerte de su hijo. Ella no grita por sus propios dolores, ella grita en anticipación, en una percepción clara de los dolores de su hija. Mientras ella está en el parto, sufre anticipadamente algo de los dolores de su hijo. Y la iglesia grita, pero sin ese consentimiento previo, grita por lo imprevisible de los sufrimientos de sus hijos, por su destino en general, pero de todas maneras grita anticipadamente. Eso sí que lo tienen en común. ¿Qué se puede hacer? Y yo le dije: ayudar. Y ella ciertamente ayudó mucho. Adrián vivió una verdadera iniciación a la mística en los primeros años después de su conversión. Esta experiencia mística produjo en ella una disposición especial que servirá de modelo posteriormente a toda mística auténtica en la Iglesia. Los ingredientes de esa disposición personal que ella tuvo son el abandono, de forma mariana, a todo lo que la palabra de Dios pueda requerir y a todo lo que esa palabra pueda ofrecer al entendimiento, y la indiferencia de San Ignacio, animada interiormente por la teología de San Juan. Por esto la teoría de la mística que Adrián formula culmina en la siguiente propuesta: la mística es una misión particular, un servicio particular a la Iglesia que solo puede ser llevado a cabo con autenticidad, en un movimiento fuera de uno mismo, que sea continuo y total, es decir, en el olvido de sí. A ella le encantaba repetir la palabra y contemplar la profundidad de una actitud que ella simplemente consideraba effacement, el olvido de sí, borrarse a sí mismo del mapa. Perdón por la versión francesa. Salir de uno mismo y ser disponible como la Virgen a la palabra de Dios. Todo lo demás, y en especial todo giro psicologizante sobre el mismo sujeto, es tentación y puede lesionar gravemente el contenido y la forma de la misión. Solo esta especie de limpieza objetiva puede garantizar la comunicación de la gracia a la Iglesia. Y en esta actitud fundamental que debía describir, fue como ella comenzó a hacer sus comentarios, tanto del Apocalipsis como de Juan y de otros muchos libros de la Sagrada Escritura. Comentó algunos libros de San Pablo, algunas cartas de San Pablo, las epístolas católicas y varios libros o partes del Antiguo Testamento, además de los que ya mencionamos. En los años de madurez, el padre Baltasar podía darle al azar cualquier texto de la Escritura para que ella lo interpretara sin más. Entonces, cuenta él, ella cerraba los ojos durante algunos momentos y luego, con su tono de voz objetivo y sereno, comenzaba a hablar en frases que casi siempre salían listas para la publicación. Ella dictaba una media hora diaria, todos los días, al regreso de su trabajo, después de tomar una taza de té. Rara vez se extendió más de eso. Alguna vez, en tiempos de vacaciones, dictó por 2 o 3 horas, pero eso ocurrió solo raramente.
Después de un ataque al corazón, que ya mencionamos, desde 1940 en adelante tuvo que permanecer en cama todos los días prácticamente hasta el mediodía. Dedicaba sus noches casi por entero a la oración, al sufrimiento y a la ayuda espiritual que podía prestar desde su propia situación. Ella amó la expresión y la realidad del estar disponible para Dios. Y Dios la tomó en serio. Y durante sus horas de oración, que llenaban sus noches, le permitió otra gracia mística particular: viajar de las maneras más inusitadas. Ella fue transportada a incontables lugares donde su oración y su colaboración eran necesarias. Durante la guerra, a los campos de concentración y luego, sobre todo a los conventos, predominantemente a los contemplativos, donde se requería una intervención para reanimar el espíritu, para revitalizar la recitación del oficio divino, la contemplación. Y fue también a confesonarios, donde la manera de confesar era equivocada o tibia y donde el sacerdote no alcanzaba a dar la medida necesaria. Fue a seminarios. A menudo fue a Roma, a la Curia, o a iglesias abandonadas donde nadie había vuelto a orar. Ella se sentía física y espiritualmente presente allí, aunque su presencia no era percibida. Y después de esta ayuda espiritual, regresaba con cansancio mortal, puesto que para que la misión fuera realmente eficaz, eran exigidas de ella todas sus fuerzas. Toda su vida estuvo atenta a hacer obras de caridad. Nunca dejó de tejer para los pobres y de pensar en ellos. Muchas veces organizó sorpresas para los más necesitados. Cuentan que en muchas ocasiones hizo que desde distintas partes del país fueran expedidas cartas anónimas que contenían dinero a mujeres ancianas y pobres que ella de alguna manera había conocido, y gozaba como un niño pensando en la alegría con que esas personas habrían de recibir el regalo. Le gustaba también dar ofrendas especiales, sobre todo a monasterios contemplativos pobres. Se cuenta de algunas construcciones que fueron hechas con su ayuda. Siempre quiso que sus obras de caridad no se notaran para que la gente descubriera al buen Dios en el don que recibía. En su existencia resplandeció la capacidad para la donación, para el don. Todo lo daba con alegría, sin vacilación y sin preocupaciones. Dio mucho y gozó mucho dando mucho y enseñando a dar mucho. Mientras la vista le permitió, leyó con gusto y con avidez. Prefería las novelas, porque eran libros que le contaban de la vida y de los destinos de la gente. La apasionaban las biografías de grandes médicos, disfrutó mucho la literatura francesa de su tiempo y conoció a todos los autores católicos de la época. Su lectura espiritual fue sobre todo la Biblia. El padre Baltasar leyó algunos libros espirituales, entre los cuales leyó con pasión las cartas de San Ignacio. Gozó igualmente con la historia de un alma de Teresita. Se interesó mucho en San Juan de la Cruz y en Santa Teresa, pero luego dejó de leerlos. Leyó la regla de San Basilio y la regla de San Francisco de Asís con la mayor reverencia. Muy pronto, después de su conversión, supo que debía fundar una nueva comunidad con el padre Baltasar. Con el tiempo, y sobre el trasfondo de la Constitución Provida Mater, que permitió a hombres y mujeres vivir los consejos evangélicos en el mundo y en las profesiones seculares, descubrieron la entidad de estos institutos, los institutos seculares. El padre Baltasar puntualizó en un libro con el nombre de Nuestra Misión, que se encuentra en francés, en italiano y en inglés, que el primer cometido de su fundación, de su misión, fue la fundación en común con Adrien von Speyer de la comunidad San Juan. Su vida fue marcada, además, por una capacidad especial para asumir el sufrimiento como misión. Como ya se mencionó, Adrien padecía del corazón y por el mucho trabajo que siempre tuvo, frecuentemente tenía dolores muy intensos, que ella con infinita discreción lograba ocultar casi del todo. Tenía además un serio caso de diabetes que le hizo aumentar mucho de peso y que a la larga le hizo doloroso casi cualquier movimiento.
la artritis la atormentaba y le llegó a ser prácticamente imposible el arrodillarse. En los últimos años tuvo que depender de la ayuda de los demás para cualquier desplazamiento, pues hasta la sensibilidad de los pies la perdió y desde 1964 perdió progresiva y drásticamente la visión. Mientras tuvo fuerzas para hacerlo, dictó a la comunidad todas las noches los puntos de la meditación que tendrían al día siguiente. Y así repasó versículo por versículo todo el Evangelio de Marcos y luego los Hechos de los Apóstoles. Para las fiestas particulares había puntos especiales, a los cuales también se añadieron muchas instrucciones acerca del espíritu de los consejos evangélicos y su específica aplicación en la comunidad. Pero lo que sí resultó definitivamente demoledor para ella, dice el padre Baltasar, fue la fortaleza verdaderamente sobrehumana que le exigió asumir parte de la responsabilidad por haberme persuadido de dejar la compañía de Jesús cuando se hizo evidente que me sería imposible llevar a cabo la misión de fundar la nueva comunidad, estando en ella, que ciertamente era una misión que teníamos ambos. Llegando ya a su muerte, Ariel había escrito que, comillas, como cristianos debemos morir, no nuestra propia muerte, sino la que nos sea dada por el Señor a través de la Iglesia. La primera vez que yo leí esta frase, o que me la contó el cardenal, yo recuerdo que comencé a hacer una oracioncita que me atrevo como para descansar un poquito a comentar acá, contarles. Y es esta muy simple, ¿no? Señor, cuando tú quieras y como tú quieras. Porque entendí que eso era lo que ella le quería decir al Señor, ¿no? Y que en la muerte debemos someter lo último y más personal del significado que nuestra muerte pueda tener para la humanidad al anonimato del servicio en la Iglesia, para que así nuestra muerte sea también un verdadero don. De esta manera, Adriel nunca puso límites al sufrimiento, a los pecados y a las penas del purgatorio que ella pudiera asumir por otros. Más aún, experimentó una especie de muerte vicaria que se extendió por décadas y que resultó inconcebiblemente aterradora. Desde los años 40 pasó por una serie de muertes místicas que consistieron en la experiencia de hacer el proceso del camino hacia la muerte hasta el límite, para luego seguir viviendo inexplicablemente. Pero esto para el bien de alguna misión particular. En una ocasión, recuerda el padre Baltasar, tuvo que sufrir una de esas muertes por él, por la misión que él tenía que desempeñar. Para el año de 1950, ella se encontraba ya mortalmente fatigada. De la mitad de los años 50 en adelante su debilidad era tan grande, nunca la notaron al exterior. Hay que saber eso bien, ¿no? El padre era testigo de esto, al exterior pocas personas lo notaban. Su debilidad era tan grande que siempre había que pensar en la posibilidad de su muerte. Ningún médico podía comprender por qué seguía con vida, y cada año que pasaba parecía que era el límite de la resistencia. Además del sufrimiento físico, a veces le llegaba a ella la certeza de no poder seguir adelante, de estar sobreexigida. Pero ella decía, con su buen sentido del humor, que mientras uno fuera capaz de sufrir, todavía no estaba sufriendo totalmente. Sus viajes continuaban y el confesor alcanzaba a percibir dónde quedaban las pocas fuerzas que le eran como arrebatadas cuando después le relataba lo que había hecho. Y para colmo, todavía siguió con la penitencia voluntaria en la cual, bajo el deseo y la dirección del mismo San Ignacio, hasta el mismo confesor tuvo que participar. La suya fue una muerte muy lenta. Sin embargo,
ella se sentía contenta y agradecida porque con ella, de esa manera, podía dar un poco más de lo que de otra forma hubiera podido ofrecer. Al final los síntomas de su debilidad se volvieron cada vez más humillantes y requirieron constante ayuda. Los últimos meses en cama fueron una tortura continua e inmisericordia que ella asumió con gran ecuanimidad, siempre pensando en los otros y constantemente disculpándose por causar tantas molestias. Desde muy pequeña había experimentado una especie de alegría cuando pensaba en la propia muerte, como lo recordamos oportunamente. Y una de sus últimas frases en esta tierra fue que c'est beau de mourir. Qué bello es morir. El padre Baltasar recuerda de esta manera sus últimos momentos. 3 días antes de su muerte, antes de perder la conciencia una vez más, dio gracias por todo, prometió que ella ayudaría desde el cielo y dio directivas y certezas acerca de nuestro trabajo en la tierra. Murió el 17 de septiembre de 1967, fiesta de Santa Hildegarda, quien había profesado siempre veneración y que como ella había sido médico. Y fue sepultada el día de su 65º cumpleaños. Albert Schilling esculpió como monumento funerario un símbolo de la Trinidad para su tumba. La Trinidad fue el centro más íntimo de su teología. A su muerte, su obra escrita constaba ya de alrededor de 60 volúmenes, unas 16.000 páginas. Conclusión. ¿Quién es Adrien von Speyer? Adrien se distinguió siempre, en primer lugar, por su alegría, por su modo de ser jubiloso, por su sentido del humor. Un segundo aspecto que es justo destacar de su personalidad es su fortaleza de ánimo. Eso le sirvió para enfrentar todo tipo de situaciones con las personas que la rodeaban, para llevar a cabo su búsqueda y su deseo de consagrarse a Dios. Le sirvió además para arriesgarse a entregar a Dios todo su ser, sin restricción alguna, ofreciéndose para ser ella misma, puesta donde quiera que Dios dispusiera. Y es importante añadir que vivió esta dimensión de su carácter sin impetuosidad, sometiéndose siempre de la manera más dócil del mundo a su confesor. Y la tercera característica que hay que resaltar al final de una presentación de Adrien von Speyer es que ella nunca dejó atrás su infancia. Ella estaba siempre recuerda de los recuerdos de su niñez, amaba los libros de niños, las casas de muñecas y las cosas para niños, pero sobre todo fue siempre una niña en presencia de Dios, de la iglesia y de su confesor, con una confianza tal que nunca nada ocultó. Poseyó la claridad de visión propia de los niños. Con su corazón infantil logró incluso penetrar la relación del Hijo Eterno con su Padre Dios. Y sobre todo esto, todo nunca la inhibió para presentarse ante el mundo como mujer madura, inteligente, maternal, también implacable cuando se trataba de poner orden en la casa, en los casos en que como superiora experimentaba que era responsabilidad suya llamar a los demás a la obediencia al Señor. Para poder llegar a un conocimiento más profundo de la teología de Adrien, es necesario profundizar en la unidad que existe entre su vida exterior. Esperamos que algo haya quedado aquí relatado, su experiencia espiritual, de la que algunas cosas hemos dicho, y su pensamiento teológico, que vendrá desarrollado como en fase inicial en el resto de este congreso. Para los más interesados, su vida puede conocerse principalmente a través de su autobiografía, escrita a solicitud de su confesor y que cubre los primeros 24 años de su vida, de una biografía de tono más carismático llamada El misterio de la juventud, no se encuentra sino en alemán, creo,
en la cual ella recuerda en obediencia a su confesor, pero con esta característica: desde el nivel de conciencia que tenía en cada momento de su vida, lo que ella iba viviendo. Es bellísimo, por ejemplo, seguir en algunos apartes de esta biografía cómo ella, con conciencia de niña, entiende la oración que ella como niña hacía. Ella, con palabras de niña, con conciencia de niña, lo cuenta. Esta relata todos los mismos acontecimientos hasta 1940 y, por supuesto, después el diario que recoge las gracias y experiencias posteriores a la conversión de Adrienne, puesto por el padre Balthasar bajo el título de Erde und Himmel. En su comunidad y en los escritos, ella quiso siempre desaparecer, para que después de su partida no quedaran huellas suyas, sino que quedaran las huellas de Dios, que todos debemos seguir. Por eso su obra está llena de la objetividad del misterio que se revela de todas las formas posibles, y hay tan pocas referencias de tipo subjetivo personal. Pero también por este motivo, sus aportes a la comprensión de la fe católica son tan amplios y diversos. Intentan siempre recoger en sí la totalidad de los misterios de la fe y no pueden ser integrados como ladrillos singulares de un edificio conceptual. Entre más la leemos y más nos interesamos por la unidad entre su vida y su pensamiento, tanto más se hace clara su permanente superioridad con respecto a todo lo que se llegue a establecer a partir de las investigaciones de tipo teológico espiritual de aquí en adelante sobre aquello que le fue donado a ella y por ella a la Iglesia. Su condición de buscadora infatigable del amor más grande la pone claramente entre aquellos que nos han mostrado la verdadera condición del ser discípulos de Cristo. La radicalidad y la alegría del seguimiento del Señor y su identidad perfecta con la misión que le fue encomendada la hacen en esta hora testigo privilegiado de la cercanía del cielo a la tierra, de Dios a los hombres y de las posibilidades abiertas de salvación. En situaciones, termino con una frase del padre Balthasar, de tal confusión y perplejidad como las que se viven hoy en día, ella ofrece directrices y soluciones de claridad penetrante y hasta dolorosa, pero se trata de soluciones que brotan de las aguas fontales de la revelación